Sebastián Yapur. Le dejo el micrófono. Gracias, Alex. Qué gusto, gracias, Alex. Gracias. ¿Cómo está mi gente querida de Veracruz? Bien. Iba a pedir un poquito de agudos en la consola, pero no tenemos a nadie en la consola. Así que así nomás nos las arreglamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se la están pasando? Bueno, qué bien. Luces, qué padre. Gracias, gracias. Gracias. Le di 100 varos al cuate para que se pusiera las pilas. Pues yo muy contento de estar nuevamente en Veracruz. Déjenme contarles que sin duda alguna Veracruz es de los lugares no solo que yo más amo en el mundo. ¿Por qué? Porque siento que es uno de los lugares donde más cariño el público me brinda. El segundo evento que yo hice en mi vida fue justamente aquí en Orizaba, y de ahí en adelante el cariño de los veracruzanos ha sido muy importante para mí, y créanme que yo lo siento, y por lo mismo estoy aquí. Estuve primero en la Expo, aquí al ladito, y ahora pues ya en la Macro, ¿no? Así que bueno, perdón, contarles más o menos rápidamente, para no hacerles perder mucho el tiempo, cómo es que una persona que nace en un lugar 10 veces más chiquito que Veracruz, allá por el culo del mundo que es Argentina. Yo soy de una provincia bien chiquita, vendría siendo como un grano en el culo del mundo, pero tan chiquita que cuando yo nací, la televisión, teníamos un solo canal, era en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Esa era todo la ventana al mundo que nosotros teníamos. Así que bueno, lo que hacía yo era sentarme frente al televisor y esperar que empezara la transmisión para ver las caricaturas. En aquella época, las de los Looney Tunes, las de Tony y Jerry, las clásicas, las viejitas, y desde que yo tengo uso de memoria, tengo una necesidad de expresarme a través de la voz, hablando, gritando. Yo volteaba las cubetas, las hacía de tambor, y bueno, siempre fui también a su misma vez, como me gustaba un poco la tele y todo. Se podría decir que yo era como un otaku, pero de la antigüedad. No había manga ni nada de eso, pero era ese niño tímido que se quedaba mucho en la casa y que de repente le costaba comunicarse con los demás. Entonces estas voces eran las que me permitían a mí justamente poder comunicarme con mayor fluidez. Y como veía tanta tele, todo el tiempo imitaba las voces, me fascinaba todo ese mundo, pero bueno, profesionalmente yo sentía que lo mío era más la parte musical. Pero un buen día, haciendo mis voces, según yo, de juego, alguien las escuchó y me dijo que pues ese juego podía servir para algo, y me invitaron por primera vez a una grabación profesional, y que fue en un estudio de radio. Para mí era un mundo absolutamente maravilloso, y justamente lo primero que hice fue una voz de una imitación de una caricatura. Por supuesto, pasaron los años donde lo único que se podía doblar era la ropa, y ya estaba media vieja y rota y todo. Así que pues partí muy joven, a los 18 años, pero ya había iniciado yo mi carrera como locutor, que más o menos pues era con el micrófono y aprovechando la voz, mientras tenía yo la oportunidad de buscar mi sueño. Así empecé, trabajé muchos años, hice una carrera bien importante en locución allá en mi país, pero sin embargo, luego de haber podido realizar muchas cosas importantes, ese sueño de mi corazón no se había cumplido. Entonces dejé todo lo que tenía allá por el año 2000 más o menos, y pues sin ningún tipo de información, porque no había ni redes sociales ni nada, me vine a la aventura, y afortunadamente las cosas empezaron a salir. Lo primero que empecé a hacer fue, locución, porque yo era locutor, ¿no? Entonces fue interesante porque lo primero que hice ya fueron trailers de películas, ¿no? Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo en cines. Matrix recargado. Entonces yo dije, por lo menos ya estoy en el cine, ¿no? Ahora solo me falta pasarme de los trailers a las películas.
llegué en un momento bonito del doblaje mexicano donde se empezaron a hacer pruebas de voz y esa fue la oportunidad para alguien anónimo, argentino, sin amigos, sin parientes en el doblaje. Me invitaban a las pruebas y entonces allá los clientes, sin saber quién es quién, escuchaban y decían fulano o mengano. Y entonces una de esas primeras oportunidades se dio cuando me quedé con un personaje para una película que no sé si ustedes recuerdan que se llamaba Buscando a Nemo. Venga, ese personaje decía: Hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Ay, sí, ya sé, no platiques con tiburones, ¿verdad? Pero recuerden, los peces son amigos, no comida. Gracias. ¿Habrá una agüita por ahí que me alcancen? ¿Una agüita? ¿Habrá una agüita, chicos, que me alcancen? Por favor. Bueno, entonces a partir de ahí empezaron a llegar un montón de personajes interesantes, lindos, pero todos así como esa onda malos, de voces gruesas, ¿no? Por ejemplo, Kingpin, ¿no? Nachios, mi querido amigo. Así que ustedes son los abogados ciegos de Hell's Kitchen. Etcétera, etcétera. Pero claro, como esos muchos, algunos se me van a olvidar. Diego, por ejemplo. Mani, sí, ya vieron quiénes están aquí, son los bodoquitos de Veracruz. De puntitas, garra patada, gatita. Ay, siento cositas. Pero claro, yo sentía que, si bien tengo la capacidad para hacer voces más o menos pesadas, pero se dan cuenta que tampoco yo tengo una voz muy gruesa. A mí lo que me gusta es hacer distintas cosas, divertirme, y entonces no quería quedarme haciendo puros malos y voces gruesas. Y bueno, llegó una oportunidad, luego de mucho buscarla, con un personaje al que yo admiraba, como les contaba recién. Me llegó por casualidad una invitación del maestro Eduardo Tejedo para hacer la voz de un personaje de los Looney Tunes. Fui, hice la prueba, le conté mi anécdota que yo imitaba al gato silvestre, me dio chance de hacer la prueba y me llaman al otro día para decirme que la gente de Warner había pensado en mí, querían escucharme haciendo la voz del Pato Lucas. Yo le dije, pero pues la verdad que yo nunca hice la voz del Pato Lucas, pero como no hemos llegado hasta aquí sacándole las nalgas a la jeringa, entonces pues como pude lo hice y afortunadamente les gustó y pude hacer ese personaje que para mí fue muy importante. Primero porque fue como el sueño de ese niño de 5 años que veía el Pato Lucas en blanco y negro, como si ese niño hubiera atravesado la pantalla y ahora estuviera del otro lado dándole voz al personaje. Y por otro lado, porque me sirvió para darme a conocer un poquito, no solamente con los personajes estos gruesos y malosos y tal. Así que ya saben, por otro lado, el Pato es bastante histérico y todo eso, ¿no? Así que pues eso me voy a preparar. Pero si estuviera aquí, quizá ya estaría un poquito nerviosón, ¿no? Pero bueno, tal vez diría: ¡qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas! Y no ese conejo come zanahorias, orejudo, imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Y qué bueno que mis amigos de la Expo Macro Kipón sí saben de cosas y sí saben de verdaderas estrellas. Así que aquí en Veracruz es temporada de patos y no de conejos. Que diga conejos y no de patos. ¡Disparen! ¡Dog Dodgers al rescate! Gracias. Pantalón para tiendas. Así que bueno, a partir de ahí vinieron muchas cosas interesantes, pudieron llegar otro tipo de personajes. Los personajes vienen desde lugares bastante disímiles, pero yo tengo la fortuna de que en mi carrera me han tocado hacer muchos personajes de los cuales yo primero he sido fan. Y eso es algo muy bonito, así como les comentaba recién del Pato Lucas. Algo similar
por ejemplo, me pasó con el tema de Los Simpsons, ¿no? Cuando se estrenó, pues yo me hice súper fanático de Los Simpsons, y al regresar, al venir a tantos años después a vivir a México, pues mi sueño era a lo mejor poder conocer a algunos de esos grandes maestros del doblaje, tomarme una foto. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer al maestro Humberto Vélez, quien ahora es mi amigo, justamente en un proyecto muy bonito que fue el Libro de la Selva 2. Ahí yo hice a Shere Khan, ¿se acuerdan? Mónica, chorrito de humano, ¿alguien conocido? ¿Me debes a mí? Y entonces, como el querido Humberto también trabajaba, a la salida del estreno me encontró y me dijo, me saludó y me dijo, mira, qué lindo el homenaje que le hiciste al maestro Carlos Petrel, quien era la voz de Shere Khan y a su vez la voz del abuelo. Como tú sabes, me dice, en aquel momento el maestro falleció hace un par de años, y entonces te quiero invitar a prueba de voz para el abuelo. Para mí fue algo increíble, no solo por lo que lo representaba en la cuestión de Los Simpsons, sino por coincidir en ese momento una vez más con un personaje de mi admirado maestro don Carlos Petrel, con quien hemos coincidido en varios personajes, a quien yo admiro un montón y a quien lamentablemente no pude conocer. Pero bueno, fui, di la prueba, y la verdad que el solo hecho de estar en ese estudio viendo a Humberto doblándose, para mí ya era un sueño. Yo dije, si me elige o no me elige, pues yo ya estoy hecho. Sin embargo, le gustó mi trabajo. Empecé como el abuelo en la temporada 12, luego con el cambio de voces, regresó Marina Huerta, que era la voz original de Bart, y confió en mí para que haga muchos personajes, cosa que no se utilizaba en aquel momento en el doblaje. Y entonces, bueno, tengo el récord de ser el actor que más personajes fijos hace dentro de una misma serie, y qué interesante que sea en Los Simpsons, más muchos invitados, por supuesto. Pero si quieren lo repasamos en orden de antigüedad, ¿va? Empezamos con el abuelo. Ay, Homero, hijo mío, regrésame las medicinas que las necesito para vivir. Y qué bueno que ustedes sí vinieron aquí a la Macro Kipón. Si no, cosas horribles van a pasar. Y les pasarán aquí, aquí y aquí. ¡Epa! ¡Epa! Soy Serpientes, el ladrón de Springfield. No le temo a ese maldito del jefe Gunbury. Denme todo lo que tienen, inspector de carteras. Luego el papá del Milhouse, ¿se acuerdan? Milhouse, ya dile a tu mamá que me deje regresar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Willy, ¿se acuerdan? Ah, malditos niños, ya me ensuciaron todo el World Trade Center. Mejor me regreso a Escocia. Ustedes son peor que Bart Simpson. Me van a sacar canas verdes. Luego me gusta mucho darle voz a un personaje interesante como es el gordo Tony, ¿no? ¿Se acuerdan? Malditos niños, los mandaré a dormir con los peces. El profesor Frink, ¿lo recuerdan? He construido un rayo catalizador que podrá convertir los protones en iones y podrá sacarlos de este domo, pero lo he dejado del otro lado del domo. Bueno, y uno de los que más disfruto, no solo de Los Simpsons, sino de todos los que me ha tocado hacer en mi carrera, es ese tan irreverente que dice... Hola, amiguitos de Veracruz, soy yo su amigo el payaso Krusty, mandándoles un gran saludo. Espero que se lo estén pasando increíble, pero que ya no anden comiendo tantos tacos y garnachas grasientos y vengan a comer unas ricas Krusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente transgénicas, lataparterias. Zip, zip, zap. Así lo hace un profesional, niña. Gracias. 15 minutos. Bueno, la verdad que de ahí llegaron muchas oportunidades lindas, interesantes. La verdad que me gusta mucho así. A mí me gusta mucho hacer papeles de caricatura, pero pues también no se crean que es solo eso. Comentaba recién Alex, por ejemplo, de la película de la saga del Hobbit, me pareció una saga hermosa. Ahí tuve la oportunidad de darle voz a este personaje que dice: Soy Thorin, escudo de roble, y reclamo el oro de la montaña en nombre de nuestro pueblo porque nos pertenece. Les deseo que les salgan pelos en los pies.
Me gusta mucho, por ejemplo, tener la oportunidad de juntar algunas de mis pasiones, como son la música y el doblaje, en algunas películas, como por ejemplo, no sé si alguien aquí haya visto Enredados. Soy maloso, pavoroso, mi gesto es horroroso, mis manos no están del todo limpias, pero aunque me vea vil con mi garfio y mi perfil, yo siempre quise ser un gran pianista. Entonces, esas cosas son muy bonitas, porque en realidad lo que pasa es que la voz humana tiene ese poder de evocar momentos muy lindos, ¿no? Por supuesto que uno hace un trabajo con mucho cariño, con mucha dedicación, pero en realidad lo que sucede es que nuestra voz queda pegada en su mente y en su recuerdo a momentos que son bonitos, ¿no? Y entonces ahí es donde la voz tiene la capacidad de encontrarse con las personas. Supongamos que aquí hubiera, en el remoto caso que pudiera haber algún fan de Harry Potter, con que yo solamente dijera: tienes los mismos ojos de tu madre. Lo alimentaste como a un cerdo para el matadero. Cuando llegue el momento, la varita del muchacho no fallará, puedo asegurarlo. Siempre, Harry. Siempre. Entonces, lo que sienten los fans, pues es el recuerdo de ese momento bonito y de esa escena bonita. Y qué lindo que uno pueda estar formando parte de ese recuerdo, porque nuestra voz tiene esa capacidad de meterse en la casa de las personas sin que a lo mejor ustedes se den cuenta, como allá hace muchos años cuando yo estaba en el Bailando por un Sueño, ¿no? Y decía Adal: ¿quién es la siguiente pareja? Y yo le decía: llegan al centro de la pista fulanito y menganita listos para bailar, y ahí los tienes, mi querido Adal. Entonces ahí las mamás y las abuelitas de ustedes, que no les interesaba nada de los videojuegos ni del manga, pero sí escuchaban: ¡ay, el señor Yapur! Entonces eso es lo maravilloso de la tele, ¿no? Eso es lo maravilloso de nuestro trabajo, ¿no? Quizá haya aquí alguien que no entiende nada de esta onda, que vino a trabajar, que vino a la seguridad, que vino a vender el pan. Dice: estos locos, ¿de qué hablan? ¿Quién será ese flaco que está subido ahí? Pero seguramente alguna vez, si vive en México, haya escuchado Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de la voz, ¿no? Que nos permite a los profesionales meternos en la vida de ustedes sin que ustedes muchas veces se puedan dar cuenta. Pero eso es lo lindo que tienen estos eventos, que nos podemos conocer y les puedo contar cómo llegan algunos personajes a la vida de uno. Por ejemplo, uno de los más importantes para mí, sin duda, fue Kiko, porque desde que se estrenó El Chavo del Ocho, allá en mi Argentina natal, pues me hice muy fan de la serie y en particular del personaje de Kiko, ¿no? Me parecía maravilloso. Y entonces, como yo ya traía esta onda de querer hacer voces y todo eso, mi madre era una gran declamadora, ella había estudiado ese hermoso arte y todo eso, yo la escuchaba y entonces tenía esta onda de ir imitando. Entonces ahí estaba yo hablando todo el día como Kiko, en la escuela, en la casa, tratando de interpretar cómo era, cómo inflaba los cachetes, bla, 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 hasta que un día mi padre, bien preocupado, le dice a mi madre: hay que ver qué hacemos con este chico porque está loco, hay que llevarlo a un psicólogo o algo. Pero bueno, mi mamá ya sabía, le dijo: no, mira, lo que pasa es que él ya trae como este talento, esta onda, entonces él como que está ensayando, ya se le va a pasar. Me salvó mi mamá del manicomio. Evidentemente sí, cuando ya cumplí unos 13, 14 y vi que no iba a agarrar vieja hablando como Kiko, bueno, dejé un poquito descansando el personaje, pero siempre en mi corazón. Y tantos años después, cuando decido venir a vivir a México, jamás se me hubiera pasado por la cabeza otra cosa que no fuera, pues simplemente como cualquier fan, tomarme una foto alguna vez si me encontraba con uno de los actores. No se dio esa oportunidad, pero sí la oportunidad de que me llamaran para una prueba de voz de un proyecto nuevo que era del Chavo Animado. Ahí yo voy bien animado, jaja, pero cuando llego, el director, mi querido Adrián Fogarty, que en paz descanse,
pues había pensado en mí para Girafales. Yo siempre había hecho estos personajes de voces pesadas. Ahora he dicho, mire, como 2 metros este cabrón le tiene que salir, ¿no? Obviamente, como les decía recién, uno no siempre tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida, y sobre todo si una puerta se abre, pues meter la patita y poco a poco tratar de meter el cuerpo. Entonces hago mi prueba, por supuesto, del profesor Girafales como un actor profesional, pero le digo, oye Adrián, ¿será que ustedes tienen la voz ya de Kiko? Porque fíjate que yo cuando era niño le hago todo el choro que le acabo de hacer a ustedes. Y me dicen, no, fíjate que no, está bien complicado el asunto porque esto era un jueves, me dice, el lunes tenemos que grabar, ya tenemos a todo el elenco, solo nos falta Kiko y Girafales. La onda era que en aquel momento todavía estaba vivo don Roberto Gómez Bolaño Chespirito y viviendo en Cancún. Entonces su hijo Roberto Gómez Fernández, que para que lo conozcas es el que hace de su abuelito en la serie, era quien filtraba los castings, los mejorcitos, y se los mandaba a su papá, y realmente su papá escuchaba en un CD y decía sí, no, no, no. Y para estos 2 personajes me contaba el director que más de 80 personas habían audicionado para hacer la voz de Kiko. Llegaban con globos, llegaban con algodones, pero bueno, yo creo que en la desesperación, digo, faltan 2 días, perdido por perdido, me dio la oportunidad, volví a hacer la voz de Kiko luego de tantos años. Me sorprendí porque me seguía saliendo parecido, y nada, me fui a mi casa y al otro día me llaman y me dicen, señor, el lunes tiene llamado para la serie del Chavo. Me puse re feliz, pero de curioso le digo, oiga señorita, fíjese que yo hice prueba para 2 personajes, ¿cuál será? Y me dice, fíjese que tiene llamado para 2 personajes, Girafales y Kiko. Poca gente sabe que en la primera temporada del Chavo yo era Girafales. Luego tuve unos problemas de salud familiar y me pude quedar con un solo personaje. Pero el sueño recién estaba empezándose a cumplir, porque luego de grabar la primera temporada, en un proceso hermoso y divertido, para el estreno, Televisa tira la casa por la ventana, y en el Foro 5 de Televisa, donde se grabaron los originales cortos del Chavo, reprodujeron la escenografía tal cual, y entonces ahí, imagínense uno entrando y estás de golpe en la vecindad. Entonces estaba yo ahí extasiado en el escenario, y nos tomábamos la foto, y el barril, y la puerta, y en un momento se siente como un murmullo, volteo, y venía entrando nada menos que don Roberto Gómez Bolaños. Se forma obviamente la fila, la procesión, el besamano. Cuando me toca mi turno, pues yo humildemente le digo, soy fulano de tal, hago la voz de Kiko. El maestro me da la mano y me dice, así que tú eres quien hace la voz de Kiko. Me dice, es muy lindo cómo haces al personaje, pero además ya me contaron la anécdota con tu papá, que te quería llevar con ayuda profesional. Yo me quedé así un poco sorprendido y me dice, qué bonita esa anécdota. Y sobre todo, qué bonito que tú ahora puedas ir y decirle a tu papá que no estabas loco y que tú ahora eres Kiko. La verdad que a mí me emocionó muchísimo. Gracias, gracias. Lloré, me salieron unas lágrimas, le di un abrazo al maestro, le agradecí no solo por mí, sino por tantos y tantos niños en toda Latinoamérica a quienes nos regaló tanta felicidad. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer aquí es rendirle con mucho respeto el homenaje a sus grandes creaciones, ¿no? Que no son de nadie, son sus creaciones de su mente, y solamente nosotros somos los privilegiados que podemos interpretarlos. Y entonces, pues tratándose de Kiko, ya sabemos que estaría un poco impaciente, ¿no? Ese muchacho. ¡Ay, ya cállate, 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 que me desesperas! Tú nada más hablas y hablas y hablas,
¿Y no sabes que todos estos jarochitos aquí vinieron a escucharnos a nosotros los personajes y no tus tontas historias de niño abandonado? Así que por favor, ya no seas tan chusma, chusma. Y ustedes, amiguitos de Veracruz, sí me simpatizan. Gracias, gracias, gracias. ¡Ño! Gracias, son muy amables. Ay, ayúdame, chavito, me persigné al revés. ¿Qué cosas, no? Luego en la serie también tuve la oportunidad de hacer otros personajes como Fito Fuerte, como Girafales en las últimas temporadas. Pero bueno, el cariño por Kiko es algo increíble, sigue intacto al día de hoy. Y no solo de mí por el personaje, sino de tanta y tanta gente por la interpretación que día a día me hacen favor de reproducirlo a través de la inteligencia artificial, haciéndome cantar corridos tumbados, canciones en inglés, reggaetones, todo tipo de cosas. Y entonces es muy bonito ver cómo la memoria del personaje interpretado con mi voz, pues le sigue gustando a tanta y a tanta gente, ¿no? Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Entonces pasan cosas mágicas como esa que Kiko nunca cantó, pero que ahora a través de la tecnología ahí están. Tantos y tantos personajes, tantas y tantas cosas que ya había hecho yo, qué comerciales, qué películas, qué caricaturas, Happy Feet. Bueno, obviamente que con la memoria de teflón que tengo yo, se me han olvidado muchas, ¿no? Algunas se olvidan quizá porque ya no pasan en la tele o ya no se graban más, pero también es lo bonito del doblaje, está la memoria de la gente, ¿no? Quizá ya no lo graben más, quizá no lo veamos en la tele de aire, pero donde yo voy, siempre hago la prueba a ver si la gente recuerda esta serie que empezaba justamente con mi voz cuando decía: Mansión Foster para amigos imaginarios. Hoy presentamos las aventuras de Blue. Y aparte de eso, tenía la chance de darle voz a un personaje muy, muy, muy bonito que decía: Oh, Mr. Eduardo, mi no ser cobarde, Mr. Blue ser mi amigo. Papitas, papitas, papitas. Entonces eso es lo bonito del doblaje, que aunque haya pasado el tiempo, seguimos recordando con mucho cariño algunos personajes. Entonces la verdad que yo me sentía más que satisfecho. Sin embargo, de golpe llega una oportunidad nueva no solo para mí, sino para todos nuestros compañeros en el mundo del doblaje, y que es la posibilidad de doblar los videojuegos, porque como ustedes bien saben, hace ya varios años la mayoría de los videojuegos venían o en idioma original con subtítulos o doblados pero al español de España, ¿no? Joder, tiro, disparad, coño, jolines y la madre. Estaba uno tratando de entrar en un universo interestelar y tenías un gachupín acá hablándote por horas, ¿no? Así que cuando viene el primer videojuego, que es justamente el Halo, protagonizado por mi querido y admirado Raúl Anaya, para que pido un fuerte aplauso, por supuesto. ¡Venga, Raúl! Pues ahí me toca a mí hacer un papelito, un Elite número 17, no sé, pero me resultó bien interesante porque fue la oportunidad para entender cómo era el doblaje de un videojuego, porque ni siquiera es un doblaje, de hecho actualmente se llama localización, en el sentido de que no se dobla nada porque no ves ninguna imagen, no está el personaje, no está nada, pero me pareció bien interesante, me pareció un bonito desafío. Y resulta que como a los 2 meses de esa experiencia, me vuelven a llamar del mismo estudio y me dicen: oiga señor, llegó un nuevo videojuego, creemos que hay un personaje que a usted le puede quedar muy bien. Entonces fui
Cuando llego, pues lo único que había era una imagen, así una impresión, mejor dicho, A4. Un güey gigante acá bien mamado, con una ametralladora muy loca que tenía una motosierra en la punta. El güey tenía un pañuelo en la cabeza y me dicen, este cuate se llama Marcus Phoenix, es el protagonista de Gears of War y es el juego que vamos a doblar. Y ahí, bueno, empezó una aventura maravillosa de muchos años. En el momento que yo entro en la cabina, pues ya empiezan las anécdotas, porque ese primer videojuego lo encarga el estudio de España. Entonces a ellos se les hizo fácil mandarnos su guión tal cual lo tenían. Entonces ya cuando entro yo y me siento en el atril, lo primero que veo era vosotros, disparad, jolines. Me dicen, director, no, a la medida que tú lo vayas diciendo, lo debes de adaptar. ¡Ah, chinga! Bueno, encima que pagan una miseria. Tama. Sigo leyendo, obviamente, al tratarse de Marcus Phoenix, ni bien termino la primera hoja, me llama la atención las palabras altisonantes. Porque, bueno, actualmente eso ha cambiado bastante, ¿no? Pero para los que tenemos ya un poquito más, como 25, 20 para arriba, se acordarán que el doblaje mexicano siempre hemos sido como muy mochos, ¿no? Y así estuviéramos doblando, no sé, una película de terror gore prohibida para menores de 43 años, acompañado por sus abuelitos, y que en el idioma original dijera fuck y shit, y de qué se iba a morir tu tía y todo lo demás. Nosotros aquí lo traducíamos como recorcholis, bastardo, tontuelo. Oh, tus padres no se casaron por la iglesia. Entonces, en el caso de Gears, por ejemplo, es bien complicado, ¿no? Porque imagínense ustedes, como jugadores de Gears, que hubiéramos seguido con esa política de antaño. Entonces le pregunto yo al director, me dice, no, quédate tranquilo, hay que ponerlas, porque como la gente de Microsoft sabe que los videojuegos ya nos dijeron que vienen categorías, prohibidos, bla, 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 entonces no hay rollo. Cuando veamos una grosería en inglés, grosería en español. Venga, a mi juego me llamaron, pero fíjense que no lo digo por grosero, ojo, lo digo porque pónganse en el lugar de nosotros que somos actores de doblaje. Como actores de doblaje solo tenemos un elemento para expresar, y ese elemento es la palabra, ¿no? Porque si yo me muevo, pues no sirve. Si yo soy bien guapo, pues tampoco me ven, que no es el caso, supongamos que lo fuera. A lo que me refiero es que lo único con lo que podemos expresar es con nuestra palabra. Y si encima nos quitan la palabra, es bien difícil. Imagínense que están jugando a Gears, que es un juego de guerra, para quien no lo conoce, son unos mercenarios que viven en guerra con unos marcianos, gusanos gigantes, malditos hijos de su... con unos dientotes y todo lo demás. Mire, yo aquí tímido de mentar madres en un público lleno de jarochos. Puta madre, qué tonto soy. Pero bueno, no pasa nada. Imagínense y están rodeados, te quieren comer la cabeza, tú estás contra la pared con un arma, se te traba el arma, ¿no? Fuera doblaje del 90 diríamos, pamplinas. Ups, qué contrariedad. No, ¿verdad? Si uno está hoy en día con la emoción de un momento como ese y estás rodeado de locos que te van a matar y tú eres el protagonista y te tienen contra la pared y se te traba el arma, lo que dices es ¡mierda! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa, fan de Gears? ¡No me dejen solo, cabrones! ¡No me dejen solo, cabrones! ¿Vamos a matar locos, sí o no? ¡Mierda! Pero bueno, a partir de ahí muchas cosas muy bonitas, no solo groserías, muchas escenas muy conmovedoras, momentos de tristeza. Por ejemplo, cuando me tocó decir, pero, ¿qué carajos haces, Dom? ¡Vuelve! Entonces, es algo muy bonito, es un personaje que yo quiero mucho, me ha llevado a recorrer todo el continente. Tengo la fortuna de ser el primer actor de doblaje latinoamericano en haber sido invitado a la San Diego Comic Con en 2 ocasiones.
ya a disertar y hasta el sur de la República Argentina de la mano de este querido Marcus. Pero bueno, sirve que también me abrió la posibilidad para darle voz a otros personajes de videojuegos, como por ejemplo Cassandra Cage, ¿te atreves a desafiar al líder del clan Lin Kuei? Creo que deberé darte mi frío abrazo, porque ya saben, a Sub-Zero nadie le gana. Así que bueno, como eso, muchas cosas divertidas. Yo por mi parte pues los voy dejando con mucho cariño. Les dejo un pedacito de mi corazón aquí. Si regresan, mañana voy a estar. Ahora voy a comer algo y dentro de un ratito estaré otro momento aquí en el stand por si alguien quiere pasar a que les firme, a que nos tomemos una foto, a que le miente la madre. Ningún problema, con todo gusto. Pero bueno, fíjense que cuando ya estaba casi todo listo, igual en mi carrera, me llaman un llamado bien extraño, como esos de Disney, todo misterioso, con mucha secrecía y demás. Me dicen para un proyecto de cine muy importante. Cuando llego a la sala de espera, estábamos varios actores y locutores, cosa que no es habitual, pero claro, nadie sabía qué habíamos ido, nos saludábamos, grandes voces, gruesas, pesadas. Subíamos hasta arriba, ya ahí de a uno por uno, dabas tu prueba. Cuando bajaban te decían, no le vayas a decir a los otros qué onda, que no sé qué. Entonces salían los compañeros, se despedían, adiós, nos miramos, ya, nosotros no. Parecía más la sala de espera de un proctólogo que otra cosa, no estábamos todos. Hasta que me toca subir a mí y me dicen, ¿ya sabes a qué viniste? No, cabrón, si me la están haciendo de emoción. Dice, bueno, yo te lo voy a hacer más de emoción. Métete a la cabina y ahí vas a saber a qué viniste. Cuando entro en la cabina, una cabina es una silla, un micrófono, un atril y una tele. Me acomodo así más o menos las posaderas en la silla. Cuando levanto, Darth Vader. Fue lo mismo que yo pensé, amigo. Aquí a nadie le importó ni madres, a ti sí te importó y a mí también. Pero bueno, para no hacérselas más largas, di la prueba como pude. Pasaron muchos días hasta que finalmente, cuando yo pensé que ya no se iba a dar, me llamaron para decirme que la gente de Disney, allá en sus oficinas centrales de Burbank, me habían elegido como la voz oficial de Darth Vader. Esto pasó en el año 2015. A mí me dio muchísima emoción darle vida a un personaje que para mí, no solo por mi generación, sino por el hecho de ser un actor que ha hecho durante su carrera a tantos y tantos villanos, poder hacer por fin quizá el villano de villanos, es como cerrar un círculo maravilloso. Mi interpretación tiene que ver primero con el homenaje al maestro James Earl Jones, la voz original. Fíjense lo que es el destino. Es un homenaje también a la voz del maestro Carlos Petrel, que pocos saben fue la primera voz de Darth Vader en aquel doblaje hecho en Los Ángeles, que hoy por hoy se consigue solo en unos DVDs que son de colección, donde el maestro Najar creo que era Luke, un doblaje muy bonito, donde mi compatriota Hannibal Brown era C-3PO. Un homenaje también al Capi Blas García, que también en un momento fue voz de Darth Vader. Y por supuesto, un homenaje a mi querido y recordado maestro Don Fede Romano, la voz de Darth Vader, a quien tuve el placer de conocer y compartir momentos bonitos, sin saber que me iba a tocar a mí coger esa posta. Así que mi Darth Vader dice: vengo desde una galaxia muy, muy lejana a darles este mensaje. Únanse al lado oscuro de la fuerza, que sus aspiraciones no los ahoguen. Anakin no murió, yo lo maté, pero recuerden, únanse al lado oscuro de la fuerza, juntos gobernaremos la galaxia, pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Y recuerden
Yo soy su padre. Gracias amigos. De verdad les agradezco un montón. Les dejo un pedacito de mi corazón aquí. Los espero en un ratito ahí por el stand si quieren pasar. Si no, mañana aquí estaremos. Síganselo pasando increíble. Pero no me puedo ir. No me puedo ir porque no me pagan. No, mentira. No me puedo ir sin antes decirles: Todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente como tú, siendo el nuevo rey. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas y yo también. Recuerda, Simba. Recuerda. Gracias mi gente querida de Veracruz. Gracias. Se les quiere mucho. Venga, síganse divirtiendo. ¡Delta!